Bien, amigos, agradecemos mucho la presencia de este general retirado, José Miguel Soto Jiménez, esos militares que ingresan y mantienen un alto nivel profesional y de formación. Es ministro de las Fuerzas Armadas. Con él es indicado tratar temas de alta relevancia como este de la sentencia 168-13, el decreto que crea el sistema de regularización, lo mismo que la ley que crea el proceso de naturalización. Ahora, esta semana, se pretende reforzar con lo esperado, el reglamento que dice cómo operar la ley de naturalización. Pero también se habla del muro, muchas cosas interesantes que quien está hoy de invitado nos puede tratar porque es un conocedor de la historia y de la forma como se han relacionado estas dos naciones, Haití y República Dominicana, disputándose una isla. Como yo huyo antes que termine el programa, yo quiero hacer una pregunta teórica, antes ustedes le después los reglamentos y eso, y el muro. General, en el mundo de hoy. Saludos, general, buenos días. Bueno, eso te iba a decir, Orión, permítame dar las gracias a ustedes y expresar mi satisfacción de encontrarme aquí. Usted y yo teníamos como 10 minutos hablando, ya yo creo que es verdad. Se inicia una conversación fuera del aire yo seguí. General, en el mundo de hoy hay una corriente a favor del migrante, del Papa, hablo de eso, no que salen de su sitio, busca de mejores situaciones y pide que lo traten mejor. El New York Times, creo que fue, o el Washington Post, le pidió al presidente Barack Obama que reivindicara su posición y permitiera la reunificación de las familias de inmigrantes, porque están votando a los muchachitos y hay una desunión en la familia de inmigrantes en los Estados Unidos propiciada por el Departamento de Estado y la Oficina de Inmigración. Y aquí tenemos lo mismo, ya usted sabe todo la campaña contra la República Dominicana. Pero hay una cosa, yo le pongo eso para contraponer lo otro. No sería posible reorganizar la sociedad y el Estado si no se reorganiza el sistema migratorio dominicano, porque hay una población flotante sobre la cual no se pueden hacer planes desde el Estado. Ese ambiente, usted que es un teórico del Estado, ¿qué hacer? Mira, yo creo que es más profundo aún, como tú lo dices. No sé si podría, quizás luciría afectado diciendo que la historia de la humanidad se puede, vamos a usar un anglicismo, plotear por las corrientes migratorias, la historia de la humanidad. Es más, se habla de tendencias migratorias. Por ejemplo, la primera tendencia migratoria de la historia conocida es de sur-norte, desde la Arabia Pétrea, que es el gran semillero de la humanidad, hacia la Mesopotamia, que por cierto dio origen a la primera figura del muro, de la muralla, para conjurar un problema migratorio, que fue la muralla Meda, ¿verdad? En la parte más estrecha del Tigris y del Éufrates. Pero tenemos también que hacer alusión a un escritor dominicano, que es Federico Enrique Graterol, que él habla de cuando los pueblos se mudan de sitio, donde él estudia el fenómeno migratorio. La parte más importante de tu pregunta, la respondiste tú misma, no se puede hablar de modernización del Estado, es más, de la existencia del Estado mismo, en este caso el Estado dominicano, sin que reformulemos totalmente el problema migratorio. No se puede hablar, sobre todo, porque hay que mencionar también que nosotros somos una rareza geopolítica. A nosotros nos yuguraron las ventajas defensivas del mar que tienen las islas. Nosotros somos la gran rareza geopolítica nuestra, que nosotros somos una isla pequeña dividida, no la única, pero somos una isla pequeña dividida con frontera terrestre. Entonces eso cambia totalmente el esquema de los llamados estados insulares, que haya frontera terrestre. Si nosotros fuéramos una isla pura y simplemente solamente tuviéramos que preocuparnos de las fronteras marítimas, que es una gran frontera y una gran defensa, pero en el caso nuestro, entonces tenemos, por imposición de la historia, esa rareza geopolítica que influye totalmente en el Estado. Mira, déjame decirte algo, en el caso de la República Dominicana, del pueblo dominicano, nosotros tenemos problemas fronterizos, dilemas fronterizos, antes de ser república. Compartimos con México ese problema, de que nosotros tuvimos que sufrir
oye, no de forma corta, sino dilatada. El problema fronterizo siendo colonia. Sí. Entonces, imagínate tú, si le agregamos a eso, que el Estado Dominicano se erigió en base a esa frontera. Lo que le da sentido a la dominicanidad es la frontera. Pero general, es lo que nos une y nos da concepto de nacionalidad. Pero claro, totalmente. Es que toda la dominicanidad está hecho en torno a esa frontera. Eso no es una elección ni es una imposición geopolítica. General, pero en torno a esa reflexión que a mí me parece oportuna y adecuada, en el sentido de que no se puede planificar el desarrollo ni planificar absolutamente nada si antes no resolvemos un problema puntual como es este del migratorio. Pero se puede interpretar que con la sentencia 168 ya el Estado Dominicano comienza a dar notaciones de interés real de que vamos a resolver el problema migratorio en forma cabal. Lo que quisiera ahora es ver cómo usted ha visto el proceso desde la sentencia misma, desde el momento en que se dio a conocer la sentencia 168, todo este proceso que se ha seguido, hasta los aspectos que se ven colaterales pero importantes, porque se involucra, como es el caso de las iniciativas para que se construya un muro, para que se retome la posibilidad de poder expulsar a gente que está en forma indocumentada en el país, todo este tipo de cosas, y ahora finalmente con este proyecto la ley de naturalización y el reglamento que ya incluso está abierto a la discusión y que ya encuentran una voz tan alta en ese sentido como es el doctor Marino Vinicio Castillo, cuestionamientos puntuales a eso. ¿Cómo usted ve el proceso? Mira, tengo que aludir necesariamente a mí mismo. Siendo ministro de las Fuerzas Armadas, secretario de las Fuerzas Armadas, hubo un gran escarceo. Y déjame adelantarte que fue violatorio de mi parte esas declaraciones. Ante la intervención de un ministro, del ministro de Relaciones Exteriores, la prensa me abordó y yo dije exactamente lo que tú estás diciendo. Yo que hacía, y ustedes que hablan mucho de política pública, Sí. yo le dije que el Estado Dominicano había sido incapaz de articular una política fronteriza y una política migratoria. Sin ese referente, es imposible que las Fuerzas Armadas, que tienen la custodia de la frontera, puedan realizar una labor eficiente, porque no tienen guía, pura y simplemente. Yeah. Actúan de manera intuitiva. Y déjame decirte que han actuado bien, porque el Ejército Nacional tiene 170 años custodiando la fronterita ahí, en el mismo sitio donde la dejaron nuestros mayores, con sus problemas. Y con los bordes, Sí. pues, como indicadores nada más, pero... Bueno, sí, pero no hay una política. Bueno, yo siempre me he expresado, desde el principio que salió el asunto de la sentencia, yo siempre he dicho que yo soy poco objetivo con eso, porque yo soy fundamentalista. Con el tema de la dominicanidad yo soy fundamentalista, ¿verdad? Y entonces he tratado de racionalizarlo para hacerlo potable, mi posición, para hacer es un tema fundamentalmente político. Y yo creo que la principal virtud de la sentencia es es un atributo de los tribunales constitucionales. Ha sacudido la conciencia nacional. Sí, señor. La ha sacudido. Y a tal grado la ha sacudido que entonces produce una gran satisfacción darse cuenta, si tú ves las estadísticas y los números, de que el pueblo dominicano es el mismo que erigió la independencia nacional. Desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista. Entonces tú te das cuenta de que nada cohesiona más el pueblo dominicano que ese tema, que el tema haitiano. ¿Verdad? Y tiene razones específicas. La sentencia ha sacudido la conciencia nacional, ¿verdad? Y el gobierno le ha dado forma a ese sacudión con el decreto y la ley de naturalización. Entonces, yo pienso que las cosas son como deben de estar. Eso debió pasar hace tiempo, pero afortunadamente pasó ahora. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y yo pienso que cuando estamos al borde, ¿verdad?, de una especie de disociación en cuanto al problema de la migración y al tema de la nacionalidad. Entonces, yo creo que
debemos aplaudir, reconocer la labor de esos magistrados y por bocas de ellos ha hablado la nación dominicana, como lo demuestran las estadísticas. Sí, es. ¿Y qué le parece a usted este nuevo paso del gobierno, ya de someterle a la consideración de la sociedad la propuesta de reglamento a los fines de que pueda presentar? Mira, fíjate, yo tengo algunas críticas con respecto al reglamento. Por ejemplo, y te voy a poner vamos a hacer un ejercicio de derecho comparado. Mira, fíjate, yo voy a poner los Estados Unidos, de ejemplo. Hay una serie de reglas para usted hacerse ciudadano norteamericano. Entonces, esas reglas, si usted las cumple, no simplemente es que usted es ciudadano. Entonces, hasta hay un examen. Sí, en inglés. Sí, sí. No, hay un examen. Y ese examen es bueno ver ese examen. Sí, usted en ese examen va a ver que hay historia, está el himno, las principales figuras proceras, etcétera. ¿Me entiendes? En el idioma inglés. En el idioma inglés. Entonces, mira, eso es un paso. Ahí el Estado norteamericano no interviene como facilitador. Usted consigue eso y una vez usted llena esos requisitos, entonces va al examen. ¿Entiendes? Entonces, el Estado dominicano, en pleno derecho de su soberanía, ¿verdad? Y no estamos hablando de un asunto procedimental, simplemente estamos hablando de la nacionalidad. Entonces, usted no puede ser el facilitador de eso, de que nos vamos a pagar, vamos a tratar de que ellos consigan los documentos. El problema de que ellos consigan los documentos es un problema de ellos. ¿Verdad? Del Estado haitiano. Y del Estado haitiano, pero sobre todo del individuo. Del individuo, porque tampoco el Estado dominicano, en el caso de los dominicanos que se hacen ciudadanos, no le consiguen ningún documento, ¿verdad? Ellos lo consiguen, aplican las formas, etcétera. ¿Entiendes? Sí. Entonces yo creo que debe ser lo que dictamina la ley. ¿Me entiendes? Entonces usted, para regularizarse, busque esos documentos, ¿verdad? Y acude a las instancias que le son. Tenemos hasta el 18 de este mes para hacerle observación al documento. Por cierto, que esa forma que ha utilizado el gobierno da una notación de madurez, de adultez en las estructuras públicas, porque la verdad es que, como usted dice, tenemos un atraso extraordinario en el tiempo, quizás más de 100 años, para establecer una política de nacionalidad y una política de soberanía clara, que quede claramente expresa. Y la sentencia ha sido extraordinaria en ese sentido, estremeció al país. Bien, nota usted que hay pasos de avance en lo que yo llamo una mejor definición del Estado, incluso se nota ya que las instituciones internacionales no tanto ejercer su capacidad de presión, lo mismo que las naciones amigas, Estados Unidos, Canadá, Francia, España, que se han metido en la cosa, no tanto en sus muros, y de eso vamos a hablar del muro. ¿No nota usted que hay como un cambio de calidad, una acumulación? Sí, ustedes lo dijeron ahorita en otro tema, ¿verdad? Y yo de fijón ahí pude verlo. Hay avance, indudable. Hay un desarrollo en la gestión pública indudable. Eso es indudable. Inclusive una mejor definición de las estructuras Yo institucionales. pienso que es el principal arma, reconocer eso es la principal arma para matar el famoso pesimismo dominicano, que nos tiene adormecido por mucho tiempo. Con una posición negativa hemos avanzado. Y hay cosas que se hicieron muy criticadas antes, ¿verdad? En cuanto a la modernización del Estado, que están rindiendo sus frutos ahora. Yo me voy más lejos. Aquí se están discutiendo cosas que antes no se discutían y que son fruto de ustedes, los hacedores de opinión, lo llevan. Bueno, y se está produciendo. ¿Y de los políticos como usted? Pero se está produciendo. Entonces, yo creo que en muchos casos, y hay que tener en cuenta también que hay sus retrancas, ¿verdad? Y precisamente en los sectores retardatrices que no quieren avanzar porque no se sienten a gusto, se sienten en otra atmósfera, de que inclusive la tribuna política está cambiando. Los sectores de presión, los llamados anteriormente los fácticos, han cambiado. Y yo creo que es favorable. La misma discusión que se está produciendo con el tema que nos ocupa en el día de hoy, yo creo que eso es importante. Y un asunto que también está en todo esto, una especie de destape. Antes había dos discursos, el público y el privado. El de
coloquios entre amigos y cosas, y entonces había una diferencia notable entre uno y otro. Ya se están unificando los discursos. Claro, y además que hay un problema también de que la gente tiene que comprender, y es una cosa doctrinal, que nosotros le tenemos miedo a las crisis, ¿verdad? Como es natural, la crisis. Claro, sí. Pero es que el Estado es una figura de crisis. El Estado surge precisamente en virtud de la crisis, para plantear lo que decían los marxistas, es el árbitro de la clase. Esa es la labor. Es más, yo creo que debe reforzarse más, y está pasando poco a poco, ¿verdad? Y hay resistencia, que es donde yo veo el Estado desde muchos puntos de vista quebrantado. Y cuando hablo del Estado, estoy hablando de sus tres poderes. Sí, claro. Estoy hablando de su papel de regularización. Fíjate que el papel más débil del Estado en la República Dominicana es su papel de regularización, ¿verdad? De regularización cabal, no de controlador, sino de regularizar. Que son cosas diferentes. ¿Verdad? Que son cosas diferentes. Claro, que obligan a respetar reglas. Exactamente. Sí. Bueno, pero en la búsqueda del consenso, entonces se ha avanzado más que desde el punto de vista de la regularización, porque hasta ahora las leyes, las normas son el referente. ¿Me explico? Y entonces la gran discusión se basa en eso. Y fíjate que el hecho mismo, ustedes están hablando del encontrón de esos tradicional, ¿verdad? De patrón obrero. Fíjate que en el mismo caso la discusión está hecha en el molde que tiene que estar, porque ya los viejos trucos del pasado, ese discurso minimalista, distraccionista y minimalista, ya no funciona. Ya no funciona. Entonces tienen que encajarse en el molde de las normas, precisamente. Y en eso la opinión sigue teniendo un valor incalculable. Sí, claro que sí. Mire, pero vayamos a un asunto de importancia vital. Hay que reconocer que fue el ministro de las Fuerzas Armadas actual quien primero habló de la necesidad de un limitante, una expresión física que ayudase a la vigilancia de la frontera. Sí. Entonces, después eso fue tomando cuerpo y se habló de muro. Sí. Más luego, el propio ministro, que sabe perfectamente que la cuestión tiene que ser manejada con mucho cuidado para que pueda entenderse, ha ido variando, pero con la misma concepción, la ha defendido siempre, de establecer estructuras físicas que ayuden a la vigilancia donde sea necesaria levantarlas. Sí. Pero ha habido un movimiento de opinión pública que dice que eso es horroroso, que es anti-historia. No es ningún horroroso. Yo le tengo mucho respeto a las palabras. Y la palabra dentro del ideograma, yo creo que el gran problema es la palabra. Me parece que le tenemos miedo, la palabra muro. Mira, a mí lo que me gustaría usar es lo que hay que aclarar es el concepto de frontera. La frontera no es una abstracción, es un concepto que es físico y es más geográfico. Es la palabra. Yo recuerdo un concepto bastante antiguo, que es el de Voltaire y de las fronteras naturales. Sí. Los enciclopedistas jugaron con eso. ¿Qué son las fronteras naturales? Las fronteras naturales son aquellos obstáculos o límites geográficos naturales. Pero ninguna frontera es totalmente intransitable. Correcto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Insalvable. El caso de España y Francia. Ahí están los Pirineos. Son obstáculos, ¿verdad? Sí. Y hay pasos, que nosotros le llamamos, los militares, le llamamos avenidas de aproximación. Ahí están, ¿verdad? Y ahí está el cúmulo de control. En otro caso es el de los Alpes, entre Francia e Italia, ¿verdad? Pero también hay eso. Bueno, ¿cuál es el concepto? ¿Verdad? En los Andes. Los Andes entre Chile y Argentina. Y Argentina. Por ejemplo, ponerte un caso, por ejemplo. Pero hay otros. Bueno, hay otro tipo de obstáculos. Ahí está el Amazonas entre Brasil y Venezuela. Es una frontera importante, o uno casi intransitable, que dio origen a una república, básicamente, el Darién, el nudo del Darién, entre Panamá y Colombia. El límite con Panamá. Bueno, entonces, esos son los obstáculos naturales del terreno. Ahora bien, en el concepto de frontera, porque el muro parece que ha opacado el concepto de frontera. Correcto. Nosotros tenemos más de 300 kilómetros
de frontera. 390 para ser exacto. Tenemos sitios donde la frontera hay obstáculos naturales, ¿verdad? Importantes. Otros medios y otros donde no existen esos obstáculos. Entonces, hay que usar los obstáculos artificiales, las obras artificiales del terreno para el ejemplo del límite, ¿verdad? Entonces la frontera existe, la frontera es un concepto, la frontera no es ominosa, la frontera es una delimitación geopolítica y política. Entonces, donde hay obstáculos naturales, ¿verdad? Yo pienso que aquí no hay ninguno que no haya que trabajar, o sea, que hay que puntualizar, que hay que acentuar con obras físicas, naturales, que no tiene que ser simplemente muros, ¿verdad? Ahí hay sensores, hay vigilancia satelital, es más costoso lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Controles biométricos, patrullaje, visión nocturna, una serie de cosas. Esos son también otros tipos de obstáculos. Ahora, hay sitios donde no existen esos obstáculos que hay que hacerlo. ¿Con qué? Bueno, hay el ejemplo del muro, que el muro no es simplemente una pared, ¿verdad? No es una pared únicamente, sino tiene otras modalidades, ¿verdad? Como fosos, medidas de intransitabilidad. Entonces, eso es simple. Entonces, yo creo que se está usando un argumento retórico para desconocer la naturaleza de la frontera, que es un derecho inalienable de los países soberanos. ¿Quién le va a criticar, por ejemplo, a los Estados Unidos su muro? Más de 1000 que yo creo que se ha usado mal la palabra muro, ¿verdad? Porque es una palabra retórica que da fuerza, que por cierto, no fue el primero que lo mencionó ni el almirante Paredes. Lo primero que lo hicieron fueron los haitianos. Los haitianos hicieron su muro, ¿verdad? Y nadie dijo nada. Ya llevan como 8 kilómetros. Sí, pero nadie dijo nada. Por eso nadie dijo nada. Celebraron. Tú puedes estar seguro, óyeme una cosa, sin pasión, que si ese muro lo hacemos nosotros, aquí hay dominicanos, ¿no?, de lo que yo llamo la izquierda melódica, que van con su martillo, el martillo de la vergüenza, a protestar por el muro y a derribar derribarlo. Pero no fueron ellos. Entonces nosotros estamos en pleno derecho, que no es un concepto nuevo, sino que hay que elaborar, ¿verdad? Que se ha elaborado antes, eso no es nuevo, el asunto para fortalecer la frontera, para definir la frontera donde hay que definirla, reforzarla donde hay cosas y hacer las obras artificiales de la frontera, que es una conveniente para todos, porque los sitios de cruce están ahí, que también hay que eficientizarlos, claro, con una serie y ahí tiene que ver mucho la tecnología. Nosotros tenemos básicamente 4 puntos de cruce importantes, que son Dajabón, por el norte, estoy hablando de los principales, tenemos Elías Piña, ¿verdad? Y tenemos el del Camino de los Lagos, Jimaní. Y tenemos Ancepitre ya, en Pedernales. Entonces, esos son los sitios de cruce, ¿verdad? Que también hay que no fortificarlos, sino hay que robustecerlos en cuanto a eficiencia, controles, etcétera, ¿verdad? Y en los otros sitios donde existe la necesidad, entonces construir todas las obras necesarias, no solamente uno, no, todo lo que sea necesario para defender nuestra soberanía territorial. Ya ha visto que el gobierno actual ha hecho una mezcla de acciones, entre ellas ha tratado de construir con estructuras del Estado, inversión, infraestructuras básicas para levantar allí lo que llaman kibutz, granjas de dominicanos que se establezcan, que probablemente con cuerda de alambre nada más, pero con dominicanos ahí, se constituyan en vigilantes de la frontera. Puede haber incluso respuestas de ese tipo, que es lo que yo creo. Ahora bien, en este gobierno, en el gobierno del PLD, digamos ahora, se tomó un préstamo de unos 10 millones de euros y se compró el instrumental para conformar el CESFRON. El CESFRON tiene instrumentales de sensores, tiene visión nocturna, tiene armas específicas, entrenamiento, estructuras de protección militar para hacer
confrontar físicamente a un migrante que quiera confrontarlo y no tener que usar el arma y entrenamiento para eso. Puede levantar hasta 2 hospitales en 24 horas con muchísimas camas, salas de cirugía. Puede levantar hasta 2 campamentos en 48 horas rápidamente. Tiene vehículos de todo terreno, pero solo para 1.500, 1.800 hombres. Es evidente que se necesita mucho más, ¿no es así? Sí. Pero mira, déjame decirte algo. La figura del CEFRON, sí, que a mí me da mucha satisfacción. Nosotros creamos en mi gestión lo que se llamaba la Quinta Región Militar. Quinta Región Militar. Que era la región fronteriza. Que es lo mismo del CEFRON, ahora se le ha dado otra connotación, yo creo que apropiada, muy apropiada, ¿verdad? Y más con esos detalles que usted ha dicho. Para reforzar el papel militar. Pero lo que pasa es, mira, un detalle. En ninguna parte del mundo, salvo en los países que hay guerra, la frontera la cuida las Fuerzas Armadas. No la cuidan las Fuerzas Armadas. ¿Ah, sí? No. La cuida lo que se llama la gendarmería. ¿Qué es lo que se llamaría la cuarta fuerza aquí? Una guardia nacional. Por ejemplo, en España, ¿verdad?, existe la Guardia Civil. Eso es gendarmería. En Francia existen la gendarmería, ¿verdad? Eso es gendarmería. En Italia existen los carabineros, los carabinieri. Esos son una guardia nacional. En los Estados Unidos existe no solamente la Guardia Nacional, sino que existe un CEFRON, que es el Border Patrol, que es también una gendarmería con una especificidad de cuidado fronterizo, ¿verdad? Lo que ha hecho las Fuerzas Armadas Dominicanas es dar una respuesta organizacional al problema fronterizo para que haya un cuerpo especializado que lo pueda cubrir. Y yo creo que se puede jugar también desde el punto de vista retórico, con la imagen, ¿verdad? Hay que hacer todos los muros que haya que hacer, ¿verdad? Pero detrás de los muros y en los muros, fundido con los muros, debe estar la conciencia nacional, ¿verdad? Los militares y la conciencia ciudadana, ¿verdad? Hay que integrarla. Lo que tú te referiste ahorita es un concepto interesantísimo, que es el concepto de la frontera senoviente. La senoviente. Donde la masa humana. Aferrar el hombre a la frontera. A la frontera. A la frontera. La vida a la frontera, porque esa es la mejor frontera. La mejor frontera es esa que yo te digo. Parece una atracción, pero no es una atracción, la de la conciencia ciudadana del hombre y su trabajo. El concepto de los kibbutz, ¿verdad? Es lo mismo. Fíjate que en Israel, en un caso, ¿verdad?, que a mucha gente le parecerá un poco odioso, pero a mí no, es un asunto de su soberanía, de su problemática. Ellos tienen muro, naturalmente, no es el muro de piedra, el de la película de la ópera rock, que tiene una serie de divisiones, ¿verdad?, alambradas, sensores, etcétera, ¿verdad? Pero el hombre está ahí. Ahí están los kibbutz. Detrás del muro está la estructura productiva. El hombre, claro. Que eso es, claro. Porque usted que ha estudiado esa parte de la historia, llama la atención que se dieron situaciones más difíciles en el sentido de que tenía, por ejemplo, Haití, un Haití levantado que no respetaba fronteras. Sí. Enfrentó a los franceses. Los franceses tuvieron que ir a una guerra para desalojarlo de aquí. Después los problemas con España. Y lo que pasó en República Dominicana, más de 12 años de guerra, perdían. No, 17. Pero esa guerra dura de 12 años, que el ejército lo derrotaba. Sí. Y volvían, con invasiones, agresiones militares, sí. Hay gente que plantea una conducta y de igual modo un problema difícil, pero llama la atención que no se le ocurrió ni a los franceses ni a los españoles plantearse muros. Bueno, fíjate, cuando yo hablaba de frontera, mira, no vamos a ir más profundo todavía. Sí. Mira, la frontera ha sufrido pocas modificaciones. Yo digo que, sin tratar de ofender, porque no es una ofensa, uno de los padres de la patria haitiana es Osorio. Sí, el de la devastación. Porque ese fenómeno se produce por eso. Y déjame decirte, te lo menciono, porque la frontera está, a pesar de todos los tratados, donde la trazó Osorio, que fue la famosa guardarraya. Estamos hablando de 1606. Sí, estamos hablando de modificaciones, estamos hablando de esas modificaciones. Y menciono a Osorio porque si Osorio no toma esa medida política como gobernador, el pueblo haitiano no existiera.
no existiera Monteplata, no existiera, no, por las devastaciones, pero sobre todo lo que es la frontera, porque todo el mundo habla de eso, pero nadie habla de que el señor tiró una raya, una guardarraya. Bueno, y a partir de ahí, en todo ese proceso, ha estado presente no el muro, sino el hombre. Porque aquí hay grandes próceres coloniales que hay que mencionar. Ahí está el general, el brigadier Aslor, ahí está Joaquín García, una serie de gobernadores, ¿verdad?, que defendieron ese límite a rajatabla. Alguien dijo una vez... Mucho antes de que existiera una clara conciencia de nacionalidad. No, mucho antes de que la república existiera y que el Estado existiera. Alguien dijo una vez que refiriéndose a la problemática, porque todos los conflictos europeos se reflejaban aquí, en guerras coloniales. Y alguien dijo el masacre son nuestros Pirineos. ¿Verdad? Fíjate que es un concepto que viene elaborándose. Por eso está tan arraigado. Por eso se apoya a la sentencia, porque no es simplemente un concepto republicano. Y el apoyo al muro. Sí. El muro es sorprendente. Es lo que te digo, es un concepto que está arraigado con la cultura dominicana. Con la cultura dominicana. Es más, está por encima del viejo debate de conservadores y liberales. Mire, antes que se me vaya el general. Mira, escúchame, aquí hubo una manipulación que a mí me molestó mucho. Como me molesta todo lo que se manipula. Quisieron poner al profesor Bosch como pro-haitiano por su obra literaria. Pero a la gente se le olvidó que en su obra política, en su gestión política, nunca tuvimos más cerca de ir a una guerra que en el gobierno de Juan Bosch. Se movilizaron las Fuerzas Armadas, la aviación, todo se movilizó. La crisis con León Cantale. Claro. ¿Y tú sabes quién era uno de los comandantes de ese dispositivo? Los comandantes tácticos de eso era Fernández Domínguez. O sea, las Fuerzas Armadas nunca en la época contemporánea, hemos estado más cerca, ¿verdad? ¿Y quién puede acusar al profesor Bosch de ultraconservador, de fascista, de discriminador? No, es un asunto fundamentalmente político. A propósito de atracción, antes de que se me vaya, brevemente, la democracia tiene un gran reto. Hemos avanzado ciertamente muchísimo, se está consolidando y todo ese tipo de cosas. Pero a propósito de esto del muro y del proceso migratorio, el mismo proceso migratorio ya plantea un gran reto para la estabilidad democrática del país, desde mi punto de vista. El proceso migratorio, porque las demandas son crecientes del pueblo dominicano, y si se le suma a ese gran flujo de inmigrantes, pues vamos a tener dificultades para un Estado pobre poder responder a esos requerimientos. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. ¿Usted piensa que, tal y como se ha planteado la situación migratoria, sin ser tremendista de mi parte, usted cree que en algún momento nosotros pudiéramos vernos, si no asumimos con todo lo que eso implica, un control real y efectivo, pudiera estar... Pero ese es el gran dilema. Pudiera estar en peligro, pero en riesgo. Totalmente, mira, yo prologando el libro... Porque la historia es buena, pero la actualidad... al prologar el libro de Manuel Núñez sobre los casos de la nación dominicana, yo dije que pensar, y estaba hablando como profesional militar, en una agresión militar haitiana, que Haití es una amenaza para desde el punto de vista militar, es una tontería. Es el país más pobre del hemisferio occidental, ¿verdad? Pensar que ese país puede organizar una gran amenaza militar contra la República es una tontería. Ahora, pensar que lo que tú estás diciendo no es el más grave problema planteado jamás al Estado Dominicano, es un descuido que podemos pagar muy caro. Esa es mi preocupación. Muy caro. Por una cosa sencilla, y usted lo ha dicho, el problema es simple. La República Dominicana no tiene infraestructura para resolver el problema subnacionales. Así es. Problemas elementales, el problema que ustedes estaban debatiendo, el problema del empleo, el problema de la remuneración justa a ese empleo, el problema sanitario, el problema educativo, el problema de seguridad. No podemos resolver eso. Imagínate tú con una carga migratoria ilegal, ¿verdad? Te rompe todo lo de gente que no paga impuestos, entre otras cosas. Imagínate lo que eso supone. Es un reto tremendo, un reto gravísimo, que no podemos obviar ni descuidarnos en tiempo y en espacio. De ahí la importancia de la sentencia y de todas las medidas que se tomen para ese control. Muy bien. Un pueblo que, por cierto, tiene una vocación natural a eso, a desconocer la ley y la práctica de buena costumbre.
porque vive un ambiente tribal, esa es la verdad. Una buena parte de las regiones haitianas se desenvuelve un ambiente tribal sin ninguna regla, sin ninguna pero fíjate, de los avances que estábamos diciendo hace un momentito, miren una cosa, que causa distorsiones también. Cualquiera piensa que el temperamento nacional está dividido con este tema. No, el temperamento nacional no está dividido. No está unificado. Hay un grupito, ¿verdad?, que hace opinión por diferentes pero razones. Masivamente, y ahí están los números, ¿verdad? Ahí están los números. Hay un sentimiento nacional. Sí, entonces, lo que debemos celebrar, que ese grupito de lo que Duarte habló de eso, ¿verdad? No, Duarte habló de los traidores a la nacionalidad, lo habló, lo dijo el padre de la nacionalidad, habló de eso, ¿verdad? Entonces, que por cierto, es una revolución independentista que se erigió, no fue para libertarnos de los ingleses, ni de los franceses, ni de los norteamericanos, fue de los haitianos. Claro. Entonces, yo pienso que debemos tener muy presente, sobre todo en la conciencia. En la conciencia, bueno, y yo no estoy preocupado de que, en el sentido que mucha gente está preocupada, porque ahí está la dominicanidad presente en ese mismo caso, en la opinión del temperamento nacional, mayoritariamente a favor, no de la sentencia, sino de la dominicanidad misma. Muy bien. Muchas gracias. Agradecemos al general retirado José Miguel Soto Jiménez, el ministro de las Fuerzas Armadas, esta intervención que discurrió, yo diría que ligera, suave y absolutamente concatenada sobre los temas, muy instructiva sobre los temas que tienen que ver y que ha desatado la sentencia 168-13. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En algún momento lo solicitaremos. Pero claro, cuando quieran. Este asunto está en la mesa. Claro. Y a ustedes también por su atención. Miren, le hemos quitado unos cuantos minutillos a Lalo, pero hay que reponérselo. Por tanto, vayan directamente donde él. Y ahorita pasamos los mensajes comerciales. Más tarde. Nosotros regresamos mañana. Cómo no, gracias. Muy buenos días. Bienvenidos a los deportes.